Segunda Reyes capítulo 17. Segunda de Reyes 17 nos dice el versículo 33 de Segunda de Reyes: en ese capítulo vemos que tenían a Jehová y le honraban a sus dioses. Dice que si ustedes les preguntan a alguien si creen en Dios, pero están abrazados de sus costumbres. Tenían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. En el versículo 33 del 17. Las costumbres de las naciones. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también a sus hijos y a sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Seguían creyendo en Dios, sí, pero al mismo tiempo sirvieron a los ídolos. Y también sus hijos y también sus nietos, según como hicieron sus padres. Entonces van por tradición, no por convicción, no por conocimiento. Y esto es entonces lo que nosotros debemos dejar bien claro, porque no participamos de Halloween, ni de la oración de los difuntos, ni purgatorio, ni nada. Sin embargo, la misma tradición romanista se ha visto rebasada porque la propia doctrina papista acerca de la muerte no coincide con la percepción del entendimiento popular mexicano con estas festividades. El pasaje que se acaba de leer es una invitación y una promesa de buscar la libertad por medio de la verdad. El que no conoce la verdad vive esclavizado, independiente de las tradiciones y de las leyendas, dependiente de las tradiciones y las leyendas. Cristo es la única solución, porque Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. El mismo Maestro dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y la pregunta que sale entonces, ¿cómo se nos va a dar a conocer esa verdad que Cristo ofrece? La única respuesta es Cristo. Él ha proporcionado los medios, su santo evangelio, la potencia iluminadora del Espíritu Santo y la sana predicación de este potente mensaje por medio de su iglesia. Esta es la tarea de la iglesia: decirle al mundo: así ha dicho Jehová. Por eso, en esta ocasión, quiero llamar su atención a esta festividad llamada Día de los Muertos, para demostrar por medio de las Escrituras que la muerte no es como nos los han contado. Primeramente, se presentará lo que la Iglesia de Roma enseña. Después, se hablará de algunas tradiciones mexicanas sobre este particular. Y finalmente, serán pasadas por el escrutinio de las Sagradas Escrituras las enseñanzas del papismo respecto a la muerte. Fijemos nuestra atención entonces dentro de lo que Roma enseñó de Día de los Muertos. La doctrina de la Iglesia romanista sobre el Día de los Muertos. En realidad, se trata de dos festividades distintas. Una de ellas se celebra el 1 de noviembre y la otra el 2 de noviembre.
Los fundamentos que sustentan estas doctrinas se encuentran en los llamados libros apócrifos de las escrituras y de las tradiciones. Los libros apócrifos fueron presentados hasta el Concilio de Trento por Roma. Hasta entonces fueron canonizados. Más antes, la Iglesia Apostólica, la Iglesia Patrística y aún la Iglesia medieval y en la Reforma, estos libros no eran oficiales en la Iglesia de Roma, sino hasta después del Concilio de Trento, algunos años después de iniciada la Reforma. Oficialmente, para el Colegio Cardenalicio, que es el encargado de elaborar las doctrinas, el día 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y comenzó a celebrarse a partir del año 835. Con esta festividad se pretende honrar en la memoria de aquellos que consideran santos, es decir, hombres y mujeres que vivieron una vida de piedad y de buenas obras. Digamos, por ejemplo, San Francisco de Asís, por citar algo, a tal grado que lograron pagar la deuda de sus pecados y todavía acumularon obras de supererogación. Estas obras de supererogación, estos santos pueden transferir algunas de estas a sus fieles devotos. En esta fecha también están incluidos los mártires que fueron canonizados, porque son demasiados santos para que se les asigne un día especial a cada uno de ellos. Entonces, el 1 de noviembre está establecido a los santos como San Martín de Porres, San Martín Caballero. La otra fiesta que acepta Roma es el llamado Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Fue a partir del siglo XI, el 2 de noviembre, cuando este día fue designado para celebrar y conmemorar a todos los cristianos muertos. A un cristiano también se le llama fiel, de ahí el nombre de fieles difuntos. Este día, según la Iglesia Católica, es un día para conmemorar a los difuntos y para rezar por el eterno descanso de sus almas. La fuente de estas enseñanzas se encuentra básicamente en la doctrina del purgatorio y en las tradiciones orales. Tómese nota que era costumbre de los romanos celebrar una ofrenda 9 días después del entierro y consistía en una comida en la necrópolis o panteón, como lo llamaríamos nosotros. Es la costumbre de la tomaron los romanos de los griegos y la llamaron serie noveniaria o novenario, como se le conoce en México. Asimismo, los romanos ofrecían un sacrificio a quien llamaban, que era el manes, el ánima del difunto, el alma del difunto. Esto se celebraba al año de su muerte. Estamos hablando de Roma como país y como religión. Se le conocía como la parentalia. Y el 21 de febrero de cada año era el Día de los Difuntos, la Meralia. En toda Roma se celebraba con sacrificios. Es una mezcla de costumbres. Para reforzar esta enseñanza se utiliza básicamente la versión de los libros apócrifos. Por ejemplo, el último deseo que expresó Mónica, la madre de San Agustín, ella dijo: enterrar este cuerpo en cualquier parte,
Solamente un ruego, que donde quiera que os hallareis, os acordáis de mí ante el altar del Señor. En sí, lo que estaba pidiendo es que se siguiera haciendo oraciones por ella. Otro ejemplo lo encontramos en el libro apócrifo de Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Después de un enfrentamiento con los griegos, Judas Macabeos ordenó un sacrificio expiatorio a favor de los muertos en batalla, para que fueran librados de pecado. Esto es, pues, sucintamente la enseñanza de la Iglesia papista. El día primero es para conmemorar a todos aquellos que son canonizados y que hacen milagros. El 2 de noviembre es para los cristianos en general, como usted y como yo, cristianos comunes, los que no podemos hacer milagros. Esta es la doctrina oficial de Roma. Para San Andrés, para San etcétera, 2 para usted, para mí y para todos los cristianos. Esto es lo oficial. Avancemos al siguiente punto. Ahora veamos las tradiciones mexicanas sobre el Día de Muertos. Para comenzar, hay que reconocer que la tradición ha sobrepasado aún a la misma doctrina de Roma. La han rebasado. Ya se mencionó lo que se enseña en la doctrina de Roma en el aspecto de estos 2 días. Y hasta cierto punto